minutos de cada uno. Primero, buenas noches, gracias por venir. En un día muy especial, ¿no? Un día lleno de malas noticias, por decirlo de alguna forma, donde, al menos el pensamiento nuestro, de la democracia en nuestro país está siendo agredido. Sabemos de la clausura o el intento de clausura de algunos medios de comunicación, la parte técnica de C5N, con lo cual el fallo contra Víctor Hugo Morales, lo de Tucumán, una sumatoria donde simplemente por haber destapado una ollita de corrupción, que es el inicio de un gran agujero negro que va a haber que seguir investigando porque son los recursos nuestros, todo el escándalo económico. Parece que la vuelta es jugar con uno de los poderes del Estado que en vez de cumplir sus funciones hace más política que cumplir sus funciones. Y la idea de esta charla es justamente esto, vincular lo que es una experiencia de lucha y de arte en una semana que es la Semana de Boedo, espacio cultural con toda una tradición y con toda una historia muy pesada y muy fuerte. Esto es la historia que recoge distintas culturas, distintas políticas, en todo este barrio con mucha experiencia, y plantear en este contexto el porqué determinadas expresiones culturales y artísticas y la expresión de lo que en definitiva es la experiencia de resistencia en lo artístico, pero también en el presente, porque no es simplemente una expresión artística, porque es bonita, sino que es la expresión de la experiencia de vida, de lucha de una cantidad de militantes, y a su vez lo que yo digo es el compromiso de lucha que no queda solo para el presente, sino lo que logra para mí, esto es personal, el muralismo como expresión que queda permanente y que nos sirve hoy, nos sirvió a nuestros padres y le va a servir a nuestros hijos, como expresión algo muy importante. No siendo una experiencia exclusivamente en la Argentina, sabemos que es un proceso latinoamericano, al menos yo tuve la suerte de poder los murales de Rivera y de México y llenarme de esa cultura, pero que en la Argentina ha dado mucho también. Y hoy tenemos esta expresión que son los compañeros, que son la expresión más viva de un compromiso artístico, pero militante, dejando este proceso. Yo no voy a extenderme más, lo quiero presentar a los compañeros. Gerardo Cianciolo, el compañero. Axel Heredia. Yo voy a contar una cosa, hoy tuve la oportunidad de estar presente en Cetera, razones obviamente de militancia. Los compañeros acaban de inaugurar su último trabajo, que es el mural en el frente de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, que realmente es una obra que les pido que la vayan a ver porque es una obra maravillosa, queda en la calle Chile 654, es la mejor expresión de lo artístico, supieron interpretar la historia de lucha y la expresión del sentimiento de los docentes y de esa expresión, y los invito a que lo vayan a ver, y hoy fue un gran día para los vinculados a esa organización. Tuvimos la oportunidad de que los compañeros nos regalasen ese mural maravilloso, así que los invito a ver. Sin más, los dejo con los compañeros que le van a contar. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan a mí? Porque él tiene más voz más gruesa, más de locutor. Se escucha. La idea mía era dividir la charla en dos partes y va a ser una introducción así más sintética a lo que es el muralismo latinoamericano. Que tiene que ver un poco con... Nosotros realmente somos la consecuencia de todo un proceso que se viene dando en Latinoamérica desde allá por 1920 en México, y después pasaríamos a mostrar un poco los trabajos que hicimos nosotros y el por qué y el para qué a través de este lenguaje del muralismo nosotros entendemos que aportamos a lo que es esta batalla cultural que se está planteando hoy en Argentina, en Latinoamérica. Nosotros, el muralismo es una expresión que generalmente nace de una necesidad y como surge
allá por el principio del siglo XX, en 1920, en consecuencia de una revolución, la Revolución Mexicana, y surge en México la concepción del muralismo latinoamericano. No quiere decir que no haya habido otras expresiones de muralismo antes. Quizás no se les llamaba de esa manera. Europa tuvo sus manifestaciones monumentales en la época del Renacimiento, el Barroco, los grandes movimientos de Europa, incluso si vamos más atrás, las grandes civilizaciones antiguas tenían sus expresiones monumentales, y siempre toda expresión monumental estuvo de alguna manera enmarcada dentro de un proceso político que podía tener un tinte religioso, un tinte militar, un sistema que era el que necesitaba la expresión pública desde el arte para poder transmitir su idea o su idea de sometimiento a través de él, porque no nos olvidemos que el arte de los grandes imperios lo que hacía era de alguna manera meter un poco de temor a la población a partir de esas grandes manifestaciones monumentalistas que hacían, que era una imposición al pueblo para que, sabemos que era para someter al pueblo a una religión o una idea, ¿no? Eso no quiere decir que no sean estéticamente buenas, eso es otro tema, sino estoy hablando de la función de por qué se hacía eso. Hoy eso lo hacen los grandes medios de comunicación o las grandes publicidades, que lo que hacen que a nosotros nos están metiendo en la cabeza constantemente una imagen, una idea de color, una gráfica, ¿no? Que no es la nuestra, sino que es algo que viene de un gran tejido comunicacional que se da en el mundo de grandes polos de poder para influir culturalmente sobre nosotros, ¿no? Sobre los gustos que tenemos nosotros. Ante esto, la expresión en este caso, del muralismo resurge en México a partir de un quiebre del sistema que produce la Revolución Mexicana, que es la primera revolución campesina, incluso antes que la Revolución Rusa, y lo cual genera un montón de cambios de paradigma dentro del mismo México, y sobre todo en estos artistas jóvenes que empiezan a plantearse esta idea de que el arte tiene que estar en función de las causas populares. No obstante eso, estos muralistas, que los más conocidos son Siqueiros, Rivera y Orozco, ellos tienen la posibilidad de, antes de que iniciara este movimiento muralista en México, viajan a Europa, y es en Europa donde ellos se forman técnicamente en todas las vanguardias europeas, y lo que ellos hacen es volver a México y utilizar esas herramientas en función del canon mexicano. Surge realmente porque hay una política muy fuerte del Estado mexicano a través del Ministerio de Educación, el Ministro de Educación, que era Vasconcelos, que él los convoca a estos muralistas para, a través del muralismo, alfabetizar al pueblo mexicano, que era un pueblo analfabeto. A partir de ahí, con una paga mínima que le da por hora a los mexicanos, a estos tres grandes, como le dicen en México, les ofrecen todos los edificios públicos para poder retratar la problemática mexicana, reivindicar la cultura precolombina, y generar también una imagen estética, simbólica, que tenga que ver con esta idiosincrasia de México. Los tres grandes manejan tres criterios diferentes, tanto desde lo técnico como desde lo que es la idea de la temática. Entonces, uno tiene a Rivera, Diego Rivera, que fue el que más estuvo ligado al Estado, el que estuvo más vinculado a lo que es la tradición mexicana, y es el que trabaja casi todos sus murales con la técnica del fresco, ¿no? El fresco que él lo aprende en Europa, se nutre en Europa, y mucho de lo que es toda la imagen de los frescos del Giotto, por ejemplo, ¿no? O sea, todo lo que es el pre-renacimiento y el renacimiento en Europa. Siqueiros es el más idealista, es el más comprometido políticamente con la ideología marxista. Él era marxista, stalinista, y es el que
empieza a trabajar la idea de que el muralismo tenía que trabajar con herramientas y materiales modernos. Entonces, él es el que me incorpora al muralismo la técnica de la pistola de aire, la pistola que con la pintura la piroxilina, que es la pintura que representaban los autos. Trabaja con la poliangularidad, que es un concepto nuevo de composición, que tiene que ver con el recorrido del espectador. Trabaja con un espacio dinámico, porque la poliangularidad, la idea era que el espectador es un ser que camina, que se mueve, y por lo tanto tenía que tener una imagen que también le permita ver, a medida que se va moviendo, diferentes tipos de situaciones de imágenes. Entonces, Siqueiros genera lo que se llama la poliangularidad, que es la visión a través de la proyección poliangular, tiene que ver con la visión del observador, ¿no? Y los puntos de fuga, que terminan siendo un concepto angular de la visión, y rompe todas las estructuras arquitectónicas, ¿no? Entonces uno ve que parece que es todo un mural, pero en realidad es una esquina, y con este efecto y con otros elementos que incorporaba la pared, como los triplay, que rompían el ángulo con una curva, una placa de madera, generaba esta ilusión óptica, ¿no? Y a vos te parecía que la pared seguía de largo. Entonces, era realmente he trabajado con proyectores en esa época, se trabajaba mucho, en ese momento trabajaba con proyectores, proyectaba las líneas generales de un mural a través de la proyección de las de sogas que ponía sobre el muro. Bueno, generó toda una dinámica que tenía en cuenta esta cuestión del observador como observador móvil, y no el concepto que tenía Rivera, que era el más clásico, que era el concepto del observador estático, o sea, que se para delante de un mural y mueve la cabeza nada más. El Siqueiros tenía otro concepto. Pero lo importante es que México empieza a generar esta cantidad de producción mural, Orozco también. Ideológicamente Orozco era el más anarquista, era el que no creía tanto en la concepción marxista, en esta relación del artista y la imagen con el pueblo. De hecho, se fue a viajar por Estados Unidos un montón de tiempo. Dentro de las imágenes era más sarcástico, ¿no? No hay imágenes de Orozco porque no tenía, pero eran muy chiquitas y no se iban a ver. Pero esa idea de Orozco tenía otra concepción dentro de lo que era lo ideológico. Rivera era el marxista trotskista y Siqueiros era el marxista stalinista. De hecho, tuvieron problemas muy complicados cuando Trotsky lo empieza a perseguir la gente en la Unión Soviética. Viaja a México, Rivera era amigo, le da asilo, hay una situación violenta, donde hay un intento de asesinato a Trotsky, al cual se lo adjudican a Siqueiros. Siqueiros es exiliado por esa situación. Aparte de que estos son las perlitas chusmeríos que decían que bueno, que Trotsky se metió con Frida y Rivera se enojó y lo rajó, y bueno, unas cosas que pasaban ahí en el mundo de la ideología y lo artístico. Pero bueno, Siqueiros cuando se va, es cuando viene para la Argentina, que ahora después voy a ver la influencia que tiene acá en la Argentina, pero ellos eran realmente muralistas militantes, ellos formaban parte del Partido Comunista, Siqueiros peleó para los republicanos en España, crearon sus medios de comunicación como el Machete, que eran medios de comunicación tanto políticos y estéticos, y siempre terminaban peleándose por visiones diferentes de los objetivos dentro de su producción artística. Estuvieron presos varias veces, Siqueiros estuvo preso mucho tiempo. No obstante eso, todos cayeron en Estados Unidos, todos hicieron sus trabajos para las grandes industrias norteamericanas. Por ejemplo, Rivera trabajó para Ford, Siqueiros intentó trabajar también, trabajó también para una serie de empresas. Rivera tuvo la experiencia de trabajar para Rockefeller, que cuando le puso a Lenin le dijo borrame esto, porque antes dijo yo no lo borro, le borró todo el mural, se volvió a México y ese mural que
un mural que, bueno, está Lenin, la burguesía, ¿no? Las imágenes que vamos viendo son imágenes que saqué, tienen que ver con las producciones más importantes para mí, no que sea la que yo diga, pero por ejemplo la imagen que vamos acá de Siqueiros, que es Siqueiros hace su obra monumental, que es el Poliforum. Es una obra concebida por él, en todo sentido por él, la arquitectura, el diseño del espacio, trabaja con chapa batida, trabaja con muchos elementos alternativos a la pintura tradicional, y es un espacio de muestras. El trabajo se llama La Marcha de la Humanidad, y es un trabajo que está desarrollado sobre tanto el interior y el exterior de esa arquitectura, que él es un lugar polifuncional, o sea, vos vas ahí, es como un gran auditorio, un círculo, una plataforma circular, vos te sentás y en un momento empieza la función, ese espacio se empieza a mover y te empiezan a contar la marcha de la humanidad con luces, música, y vas recorriendo todo el mural de esa manera, ¿no? Y es un espacio de exposición, es un espacio que él lo hizo como su capilla sixtina, para decirlo de alguna manera. Estos grandes muralistas, y es lo que nosotros, es la crítica que le hacemos quizás nosotros del muralismo argentino, que lo que no hicieron fue generar realmente descendientes preparados para poder transmitir estos conocimientos que tenían. Ellos tenían discípulos que los ayudaban, y yo cuando fui a México me cansé de buscar discípulos para ver que me cuenten cómo trabajaban, pero no había un escultor que lo conocí en una reunión, de una comida, y estaba tan pasado de tequila que no habla nada. Pero bueno, era uno que había estado con Siqueiros. Pero a estos tres grandes de México le siguen otros grandes también, que tienen otra concepción diferente en lo que es lo estético, lo plástico, ¿no? O sea, acá vemos a Rufino Tamayo. Rufino Tamayo sería una de la segunda generación de lo que es México, que él tiene una concepción totalmente distinta. Él, si bien era marxista, era un marxista indigenista, ¿no? Tenía toda la concepción de lo que era tener en cuenta los cánones de las culturas precolombinas para trabajar compositivamente y hasta temáticamente, porque ellos lo que hacían era, estudiar los cánones precolombinos. Por eso él trabajaba en el Museo de Antropología de México, y en base a eso encontraba que las culturas precolombinas, la concepción que ellos tenían de la representación estética, pasaba por una cuestión que no tenía que ver con un planteo narrativo, sino mucho más simbólico, ¿no? O sea, el representar al dios de la lluvia, representar al dios del sol, a representar todo aquello que las culturas precolombinas generaban temor, o le generaban cierto respeto. Ellos lo representaban recreando ese espacio, ¿no? Y dándole una imagen que no conocían, porque ellos no conocían cómo era el dios de la lluvia, pero entendían que la necesitaban para sus cosechas. Por eso los representaban, que a veces parecen medio, no sé si ustedes lo vieron, pero son medio como feos, un montón de elementos que lo hacían como que uno lo ve y causan cierto temor. Tamayo lo que hace es basarse en lo técnico, en lo que es el canon de ese tipo de cosas, y genera un planteo totalmente diferente a lo que vimos en Rivera y Siqueiros. Él hace un planteo mucho más simbólico y mucho más trabajado desde el punto de vista del color. O sea, Tamayo es un exquisito del color. Entonces, él genera relaciones de contraste, de color, que uno ya el mural no lo ve por la cuestión del efecto que por ejemplo, producía un Siqueiros con un tipo que se te venía adelante con un fusil, o esas manos gigantes que brillaban, sino que él se acerca al espectador a través de esto, de lo que es las relaciones de contraste dentro de la cuestión pictórica. Es mucho más simbólico. Este mural se llama El hombre, los recursos naturales y la cultura. Entonces
acá tenés el agua, el fuego, la tierra, tenés el pintor, el escultor, todo representado en una síntesis y una visión personal de la forma, ¿no? O sea, no es tan naturalista, para decirlo de alguna manera, ¿no? Fíjense cómo representa el pintor o cómo están representados el agua o el espectador mirando la escultura, ¿no? Son cosas más sintéticas. Quizás uno es más simple, pero no es que sea más simple, es otro criterio dentro de lo que es la composición mural. También en la misma época estaba Camarena. Camarena era otro pintor, arquitecto mexicano, muy importante, muy buen dibujante, y acá se vuelve, es un muralista mucho más gráfico en su concepción de tratamiento. Y también, él también plantea en este mural, por ejemplo, el choque de las dos culturas, ¿no? Donde él plantea que el choque de las culturas produce la derrota de las dos culturas. O sea, él concibe tanto la invasión, que no era que la justificaba ni le daba ningún elogio, sino que decía que en ese choque las dos culturas habían seguramente perdido sus esencias y había surgido una tercera cultura, ¿no? Esto representaría algo similar a esto que explica él en este mural. Tiene una concepción también muy pictórica, y lo que destaco de él, como para tenerlo en cuenta, es el manejo del dibujo, el manejo del conocimiento de la forma, para poder desarrollar este tipo de planteo. Ahora vamos a ver el otro. Bueno, por ejemplo, que es mucho más complejo, y este mural está hecho en México, en Chile, Concepción. Sí. Este mural, él lo hizo en Chile, y acá él trata de narrar todo lo que es a través de dos historias, tanto mapuche como aztecas, de idiosincrasia de los pueblos latinoamericanos. O sea, este mural, por ejemplo, ahí ven en la esquina, ven que hay como una especie de forma hacia allá. Eso que ven ahí es una escalera. Este mural sigue para los costados, una escalera donde está representada la serpiente emplumada. Es una historia de lo que es la concepción precolombina, la llegada del español, y pone todos los elementos que son los elementos conflictivos para América Latina, no para América Latina que son conflictivos, sino que por la cual fue tan invadida y cercenada y pisoteada. O sea, representa, anda para abajo. En este lugar, por ejemplo, que está acá, Camarena representa los recursos naturales entre esas rocas que son, está el cobre, el estaño, el oro, representado en mujeres, y con una actitud de espera de ser descubiertas. Arriba representa los productos de la tierra, ¿no? Y en esta pirámide, esta forma piramidal, que es una forma ya también dentro de la estética latinoamericana, con las pirámides mexicanas, por ejemplo, las pirámides de los grandes imperios latinoamericanos. No nos olvidemos que los aztecas y los incas eran imperios, que sometían a los pueblos que estaban alrededor, ¿no? Que eso también es lo que produce la caída de esos imperios, porque los pueblos que estaban alrededor salieron a apoyar a los invasores para derrotar a estos grandes imperios. Pero bueno, en tanto la concepción de la pirámide tiene que ver con los productos de la tierra, la industria, todo lo que es lo que tendría que ser esta maquinaria latinoamericana, que sería una producción de recursos naturales y de productos manufacturados, todo lo que podía hacer América, que fue cercenado por las constantes invasiones de todo tipo. Porque el tema del mestizaje representado en esas caras, ¿no? Esa fusión, ese tratamiento casi, diríamos, cubista,
¿no? De lo que es la concepción de la fusión de razas, ¿no? La representación de América en la mujer, una mujer con rasgos bien indígena, pero también mezclada con toda una situación clásica, porque el círculo, el figurete que viene hacia arriba tiene que ver con la cultura europea, ¿no? Bueno, hace toda una narración y representa de alguna manera esta idea de el sur de América, el norte, la leyenda de lo que es la serpiente, el águila, sobre un nopal caza una serpiente, esa es la mitología azteca, y se va a fundar la ciudad de Tenochtitlán, ¿no? Entonces ahí, hoy donde está México, es donde estos que venían del norte para buscar un lugar para sentarse, bueno, en ese lugar vieron esa situación y ahí crearon Tenochtitlán, ¿no? O sea, esas mitologías que tenían las culturas antiguas. Dentro de lo estético, lo que podemos decir acá es que, a diferencia de un Rivera, a diferencia de un Siqueiros, la concepción plástica que está manejando es mucho más de criterio más moderna en el desarrollo estético que lo otro, que brindaba el tema de hacer un fresco, implicaba limitaciones en el desarrollo de la imagen. Fíjense, la técnica del fresco se hace justamente al fresco, en un aplanado a la cal, donde uno lo que tiene que hacer es hacer el dibujo y uno va con el pigmento poniéndolo sobre ese aplanado para que el aplanado húmedo absorba, ¿no? Y vaya fijando el pigmento sobre ese aplanado de cal. Todo así, y se trabaja como superposición. Y tenés que terminarlo antes que te termine de fraguar ese aplanado. Entonces, esos murales que eran gigantescos, Rivera lo iba haciendo por pedacitos. O sea, un pedacito lo terminabas, otro pedacito lo terminabas, otro pedacito lo terminabas. Esta concepción de trabajo es mucho más, digamos, porque hay otros elementos, porque está la pintura, porque empiezan a aparecer las pinturas acrílicas, la dinámica de trabajo era mucho más rápida, porque no tenías tanto proceso artesanal antes, ¿no? Digo, un Rivera, un Siqueiro trabajaba con pistola de aire, manchaba todo con pistola de aire, probaba constantemente materiales, y hoy en día los murales de Siqueiros hay que estar restaurando los planos todo el tiempo y se caen, porque los soportes que usaban eran triple o soportes de madera que se llenan de humedad, revienta la pintura a la piroxilina es una pintura de auto, que es la pintura de auto, es una pintura que no deja respirar el soporte, entonces se engloba y se quiebra. Son casos que bueno, que estaban muy buenos para la época, pero en el tiempo duraron un montón igual, y están durando, pero hay que mantenerlos. A la par de todo esto, Latinoamérica iba teniendo en todos sus países sus experiencias murales, porque no es que todo fue así, primero México, después Ecuador, después más o menos. En ese momento, y a la par de un Siqueiros, un Rivera, también existía un Portinari, existía un Guayasamín, existía un Berni, existía un Pelimbergo, pintores de toda Latinoamérica que iban desarrollando su imagen e iban teniendo noticias de lo que pasaba en México. Entonces se iba como multiplicando, y había una unidad también en lo ideológico, porque todos eran del Partido Comunista, o sea, tanto Siqueiros en México como Pelimbergo en Argentina, todos pertenecían al comunismo, y ellos se vinculaban por lo internacional, por un montón de elementos que hacían que ellos se mantengan comunicados, o solidaridad con los compañeros de España, solidaridad con los compañeros allá, siempre se mantenían conectados. Entonces, hay ciertas influencias, pero no llega nunca en los países latinoamericanos a tener tanta fuerza como en México el muralismo. O sea, Portinari, por ejemplo, en Brasil hizo varios trabajos, tiene una concepción compositiva y pictórica muy similar a Tamayo, es esa línea, la cuestión más bidimensional, y bueno, él desarrolla también toda una temática popular. O sea, lo que pasa es que a Portinari y a muchos de los muralistas latinoamericanos los bancó el Estado para que hagan lo que hicieron. En
momento tuvo un Estado que fue pagándole a los muralistas mexicanos. Igualmente a los muralistas les costó, porque los muralistas iban a pintar con un revólver acá, porque les tiraban tiros, no querían que pinten. Por ejemplo, tenían mucho problema con los estudiantes de Bellas Artes, con los profesores de Bellas Artes, porque ellos los acusaban de hacer cosas horribles, no eran estéticas, no eran algo lindo, entonces los apedreaban. Bueno, tuvieron situaciones así violentas, pero el Estado le pagaba la hora, yo creo que eran 6 pesos la hora, una cosa así en ese momento, ¿no? Y ellos iban trabajando haciendo los murales. O sea, tanto Cortina antes, o Guayasamín en Ecuador, por ejemplo, Guayasamín es uno de los grandes referentes de la cultura latinoamericana, se lo conoce más como pintor que como muralista, hizo sus murales, hizo sus planteos. Fíjense que es un planteo totalmente diferente a lo que vemos hasta ahora. Él componía casi un planteo ortogonal, bidimensional y netamente simbólico, ¿no? Eran planteos muy narrativos, tenía que entender lo que estaba tratando de transmitir Guayasamín en estos murales, donde hay una crítica al sistema y un concepto casi expresionista, trágico de la imagen de Guayasamín. Él tuvo la suerte de joven de hacer una muestra que vino el dueño de Ford, le compró 2 obras, fortuna, y a partir de ahí no dejó de vender obras. Se hizo conocido, muy conocido. Más, algunos ecuatorianos no lo quieren mucho, pero bueno, porque esas cosas. Pero él tenía un trabajo muy fuerte en la imagen. Guayasamín, el concepto formal era bastante expresivo en lo que es el tratamiento de la figura humana, ¿no? Incluso era muy particular, muy personal el trabajo, muy matérico. Eso también le daba una carga al trabajo muy importante de lo matérico, de lo expresivo. Era expresivo en el dibujo y expresivo en lo matérico. Trabajaba con una paleta así gigante y agarraba un óleo de 120 y lo vaciaba en la paleta, agarraba otro y lo vaciaba en la paleta y hacía una pasta gigante y era una cantidad de carga que le daba una expresividad importante. Portinari, Guayasamín, después la quedó chiquitita. Pero todo un planteo plástico y compositivo muy diferente a lo largo de todas las expresiones de los muralistas latinoamericanos, ¿no? O sea, lo que sí tuvieron todos, menos quizás los mexicanos, que también lo tenían, es que casi todos fueron reconocidos primero como artistas plásticos y no como muralistas. O sea, desarrollaron su actividad plástica y cuadros y no fueron, a la par fueron reconocidos como muralistas, pero si uno habla con alguien dice, sí, el pintor. Esto Darío Pacífico, supongo que ya lo habrán visto ustedes varias veces. Estos productos de la avenida de Siqueiros acá en el 33, cuando Siqueiros llega a la Argentina del exilio, genera toda una revolución, porque se meten mitines, pero él juega con todos los espacios de las clases sociales en Argentina. No hay que estar con los trabajadores y los revolucionarios, sino que él también participa de las tertulias de la burguesía plástica del país. A él lo han invitado, no por nada llega a la Quinta Botana y hace ese trabajo que está en el Museo del Bicentenario, porque él era un tipo que también lo invitaban, tenía una mujer muy hermosa, se llamaba Bloom, que era una periodista, y a él lo invitan en realidad lo invitan para sacarlo del quilombo, porque era tan quilombero que le dicen, vení a hacer un mural acá, quedate 15 días acá, no hinches más, te damos la quinta y pintá, hacete un equipo, y hice un equipo que es, y después forma el taller de arte mural, que es de que está Castañino, Berni, Pelimbergo, y creo que estaba Urruchúa, y después de afuera estaba Colmeiro, que son los que hacen este trabajo. Pero en realidad lo sacan del lugar, ¿no?
porque él decía que quemar todos los cuadros que están colgados en las paredes, bueno, las cosas que un bombero al lado de cada cuadro, para que decían que quemar porque Siqueiro ahora los quema. Una situación así de época, ¿no? Y él, Botana lo invita, Botana era el director del diario Crítico, un diario bastante complicado, ¿no? No era un diario que vos digas, es el Granma de Cuba, no, era un diario conservador de acá, y Botana lo invita, le dice, bueno, pintame el sótano, y hace el único mural que no tiene una cuestión política es ese, es un ejercicio plástico, porque él le puso ahí, probó materiales, trabajó con Castañino, trabajó con Berni, no sé si estuvo con Lindbergh porque estaba enfermo, y hacen este trabajo que él tiene un problema, después de acá se va a Chile, porque también a contar de él parece que tuvo una historia con Botana y lo deja, entonces bueno, desaparece la piba esta, desapareció de Latinoamérica, no se sabe dónde quedó, es una incógnita, pero bueno, eso generó el inicio del muralismo en la Argentina. Esa llegada de Siqueiros genera el inicio del muralismo en la Argentina a través del taller de arte mural, que no es que acá no había nada, acá se hacían experiencias, había algunos italianos que habían venido, que trabajaron en la catedral, que trabajaron en algunas iglesias, había algo de mural en la Carco, en los talleres, pero lo más conocido es lo que se empieza a producir a través de la llegada de Siqueiros. Estos conforman lo que se llama, la de Castañino, el grupo de arte mural, que lo único que desarrolla es ese mural en las Galerías Pacífico, que es un mural donde ellos se ponen de acuerdo, generan una composición en la totalidad, o sea, tienen una concepción general, no cada uno hizo su trabajito, lo terminó, sino que usaron un criterio colectivo de trabajo. Pero después del 40, después del 50, el muralismo empieza a tener empieza a haber variantes dentro de esto, porque es lo que yo decía antes, empiezan a ser más pintores, más reconocidos por la pintura de Caballete que por el mural. Sin embargo, no es que dejaron de hacer murales, pero también hay una concepción sobre el muralismo, de historia, que también tiende a ningunearlo de todos los espacios, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque el mural lo que tiene es justamente este vínculo con lo popular, con la gente, con el espacio que uno recupera, y que no es el capricho de uno que vaya a su mural, sino que es algo que se solicita hacer mural, no es que te podés ir a hacer un mural a cualquier lado y no hay problema, una pared, un paredón, pero el mural que realmente vemos, por ejemplo que hizo Castañino, son trabajos que en realidad están hechos de tal manera que trasciendan en el tiempo como obra, ¿no?, muralística. Castañino fue uno de los que más murales hizo acá en la ciudad de Buenos Aires, junto con Berni, porque en la década del 60 fue la búsqueda de las galerías comerciales. La búsqueda de las galerías comerciales, raro, pero llamaban, Castañino tenía un conocido en la ciudad, gente de arquitectura, y lo llamaban para hacer murales, para decorar esas galerías. Ustedes van a ver las galerías de Santa Fe, la galería París, la galería de Flores, todas las que quedan, van a ver que hay algún mural ahí. No solo Castañino, sino que otros muralistas hicieron. Muchos los han tapado, muchos murales los han tapado, los mismos comerciantes. Por ejemplo, en la galería París hay un mural, de la galería París. Hay un mural que vos entras, está recién restaurado ese mural, y al fondo había un mural de Berni. Y cuando este es un detalle del mural de la Galería París. Al fondo había un mural de Berni, porque ellos trabajaban juntos, se decían, che, vení, que tengo un laburito para su mural, iban a hacer un mural y lo taparon.
Otro, por ejemplo, de las situaciones que fueron complejas fue, por ejemplo, ahora, no sé si ustedes saben, se encontró en el bingo de Avellaneda, se encontraron unos murales que se los adjudicaban a Berni. En realidad, por eso digo cómo se maneja, ¿no?, acá el ambiente del arte. Cuando descubrieron esos murales, el bingo de Avellaneda, los murales son dos paredes enfrentadas, ¿no?, acá y acá, y empezaron a dudar, porque no sabían de quién eran, porque había cosas de Berni y cosas de Castañino, y no entendían. Entonces llevaron gente al hijo de Castañino para ver si realmente podía confirmar que Castañino trabajó ahí o no. Mientras hacían la investigación, por ejemplo, fue un maestro que tuve yo, Jesús Marcos, que trabajó con Castañino, fue discípulo de él lo fue a ver con el hijo de Castañino, y ellos al toque dijeron: acá trabajaron juntos colectivamente. Ellos se cruzaban los espacios. Por ejemplo, este lado de acá lo hace Berni, el lado de allá lo hace Castañino, el lado de allá de Castañino, Berni. Son como planteos y se unían. Entonces a veces como que se confundían los criterios, ¿no? Pero el tipo que sabía veía la diferencia. Mientras investigaban todo, ya estaba hecho el libro de los murales de Berni en el bingo de Avellaneda. O sea, ¿por qué? Porque Berni nada más que Castañino, es por eso. Entonces decir que es de Castañino. Entonces esos murales terminaron siendo son de Berni, pero en ese momento ellos trabajaban, iban a Tucumán, primero estaban en el taller de murales de Tucumán, se invitaban, ¿no? Y hay varios murales que uno puede ir descubriendo en algunas galerías, muchos formas de edificios. Ustedes capaz que ven no solo de ellos, sino hay algunos que son como relieves. Hay trabajos de Seoane, que Seoane es otro muralista argentino y aparte de muralista, como excelente grabador, y él tiene mucho trabajo hecho en galerías, sobre todo galerías con técnicas como hierro, como, acá, venecitas, ¿no? O sea, mucha técnica duradera, ¿no? Porque trabajaba con elementos más nobles. Estos murales están, ustedes los pueden ver en las galerías, van y los pueden ver. Quizás hoy la invasión visual es tan grande dentro de sus espacios que uno se los pierde, ¿no? Pero si te pones a ver, los encontrás. Por ejemplo, en el mural que vimos de la Galería París de Castañino, yo fui a ver, y el comercio, la gente, la galería, le metió arriba del mural, o sea, el mural está hecho medio como inclinado, ¿no? Acá abajo, así, feliz Navidad, de todo el color, rosa. Pero decís, ¿no ven que hay un mural? No ven nada, o sea, no ven. Y ese es un tema, el tema de lo que yo les decía. Bueno, ese mural sigue para abajo, ahí donde está como la ciudad, ¿no? Habían puesto un cartel de estos de neón, ¿vieron esas cosas? Fue muy bueno. Yo pregunté, che, mirá que acá hay un mural. ¿Qué mural? Eso se llama mural, es un trabajo hecho de un artista muy importante. Mirá. Bueno, acá la gente, los comerciantes querían poner un cartel y lo pusieron ahí. Esas cosas pasan, ¿no? Por ejemplo, que te metan, no sé, un armario arriba de un mural y vos... Así están los murales, pero eso pasa ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque no hay realmente una política de cuidado del patrimonio. Sí hay relevamientos, hay algunos intentos, pero algunas cosas que se pierden en esto que es el recuperar este patrimonio, que es un patrimonio que es casi, que es de todos en realidad, porque ese mural no es que es de alguien, está ahí, hoy pertenece a un consorcio, pero mañana puede pertenecer a otro y la gente tiene todo el derecho de verlo en todo momento, ¿no? Entonces, el muralismo argentino durante la década del 60 tiene mucho trabajo, mucho auge, pero tiene
la década del 60 fue una década donde había muchas situaciones, muchas expresiones en el arte diferentes, distintas, ¿no? Teníamos el Ditela, teníamos los grupos que trabajaban, que ni se enteraba uno, que trabajaban, incluso en la historia, vos vas a estudiar la historia del arte, me tocó a mí, ¿no? en la Cárcova, y me empiezan a enseñar Castañino, Verdi, buenísimo, Burchuga, llegamos a los 60, se murieron, nunca más supe nada. Yo les decía, ¿qué pasó con Castañino en la década del 60? Si Castañino viaja a Europa, viaja a Oriente, hace todo su replanteo de la imagen, de la estética que maneja, cambia la estética, y no te comentan nada. O sea, no conoces nada, lo único que existe son unas vanguardias que se están atropellando una con otra, el Ditela, que es un elemento que perturba todo lo que es la expresión artística, pero el muralismo siguió siempre, en menor medida, sin el apoyo del Estado, pero el muralismo argentino surge en el 59 el grupo Espartaco. El grupo Espartaco es el grupo que cambia todo el paradigma del muralismo porque hace un planteo totalmente diferente. En ese estaba lo más conocido era Carpani, Di Bianco, Mola, Di Sánchez. Ellos plantean toda una concepción artística, pero vinculada directamente al pueblo y comprometida con la problemática de los trabajadores, ¿no? Entonces, fue realmente un boom en ese momento que aparezcan. Ellos tienen diferencias entre ellos, y Carpani y Di Bianco se van, en el 61 se van del Espartaco, porque Espartaco empieza a tener esa variante de la sala, de la muestra en las galerías. Y ellos se vuelven al mural, de la gráfica política, porque decían que ellos tenían que estar junto a los trabajadores. Y piensen que la década del 60 es una década bastante compleja, porque tenemos un montón de situaciones en el mundo y en la Argentina, sobre todo en la Argentina, con todo lo que es la resistencia peronista, toda la resistencia a los golpes militares que estaban en ese momento. Lo que marca Carpani y Di Bianco es la actitud del artista frente a la cuestión política y social del momento. Entonces ahí es donde se produce un quiebre, ¿no? Y ahí es donde también eso hoy es consecuencia de lo que somos muchos muralistas ahora. O sea, nosotros nos quedamos con esa parte del muralismo y en lo que es la actitud, ¿no? en lo que es también ciertos criterios estéticos, y de la otra parte, o sea, de un Castañino, de un Verdi, mucho de lo que hacemos murales nos quedamos de lo técnico, del uso de plástico que ellos hacían, el tratamiento del color o el tratamiento de los materiales que usaban, ¿no? Entonces hay varios compañeros, varios compañeros que realizan murales en la década del 60, porque no es solo Espartaco, hacia fines del 60 surge el grupo Grela, después viene el Movimiento Nacional de Muralistas, que arma Italo Grassi. O sea, hay un montón de movimientos de grupos que trabajan con concepciones diferentes, ¿no? de lo que es el mural. Entonces, Carpani plantea, a través de su imagen, a través de su actitud, netamente que un arte militante es un arte de masa, o sea, ellos tienen que estar junto a los trabajadores, va a los sindicatos y empieza a trabajar para los sindicatos, y empieza a hacer murales en los espacios de los trabajadores, en las fábricas, en los sindicatos, y empieza a producir lo que es la gráfica política. La gráfica política es toda la parte de afichería que hace Carpani, que hoy hay una muestra del Conti que está muy interesante para verla sobre eso, que es donde él más pone ímpetu, ¿no? Porque también el muralismo, si bien él puede desarrollar una actividad muralista, lo que más desarrolla, lo que más tiene presencia es la gráfica política, ¿no? Dentro de lo que es su trabajo. Y Di Bianco, que es otro compañero que trabaja con él, que es el ninguneado de la historia, porque no lo conoce nadie, pero era un muralista que trabajó con él a la par,
Pascual Di Bianco, por ejemplo, tiene una sala en el Museo de Bellas Artes de Suecia. Pascual Di Bianco. No la tiene acá. Vos querés ir a ver una obra de Pascual Di Bianco, tenés que irte a Suecia o a Alemania. Ellos trabajaban ahí con mucha gente que les compraba obras, compraba imagen. También tenía esta idea, ¿no? El muralismo argentino empieza en la década del 70, como yo decía antes, empiezan a surgir grupos que conforman el grupo Brera, que está Braschetti, está Italo Grassi, empieza ahí un Nícero, un Campodónico, por ejemplo, que es otro gran inventado de la historia del muralismo. Todos estos compañeros que trabajan dentro del mural, la contra que tienen, que no tienen apoyo ni político ni del Estado para desarrollar una obra mural. Ellos pintaban paneles con el mural, que era lo único que podían hacer encuentros, juntarse, hablar de política muralista y cultural y hacer paneles y dejarlos en las intendencias colgados, ¿no? Porque no hay una política que ponga el muralismo como la tuvo México en su momento. Entonces, lo que se define es que Argentina como país no tiene una tradición muralista, por decirlo de alguna manera, porque no invierte en eso, no lo ve como una expresión que puede llegar a aportar a lo que es el patrimonio cultural. Hasta que empieza la época democrática. En la época democrática, cuando piensen que uno de los grupos que existía en la época de la dictadura, empezó a hacer murales que venían de la Federación Juvenil Comunista, era la Brigada Castañino. La Brigada Castañino trabaja a fines de la dictadura militar y hacían eso, iban a una pared, tenían una organización que tenía que ver con ser muy concretos a la hora de pintar. Colores, líneas, se iban. Tenía algo muy parecido a lo que fue la Brigada Ramona Parra en Chile. La Brigada Ramona Parra en Chile nace en la década del 60 apoyando la Unión Popular, que era la de Allende. Cuando Allende empieza a posicionarse para presidente de Chile, ellos salieron a pintar Allende presidente y hacían un pajarito. Después ese pajarito empezó a ocupar las letras y terminaron haciendo murales. Y hoy la brigada, los viejos de la brigada, se dedican a hacer ese tipo de planteos, que es una cuestión de mucho color, línea, pero nacieron de lo que fue la pintada política. Siguen haciendo una pintada política, quizás hoy es un poco más burguesada, más ayornada, pero eso las generaciones jóvenes que tienen los interpelan a los compañeros un poco. Y nosotros le decimos, bueno, ya tuvieron tantos años resistiendo, si les sale un viaje a Suecia para hacer un mural, que lo merece, pobre. Ustedes tienen que estar ahí batallando, no, pobre. Pero bueno, pero ellos nace de ese lado, y la Brigada Castañino tenía como idea lo mismo, o sea, salir a resistir la dictadura militar desde los muros, ¿no? Era como decían los chilenos, si los medios callan, hablan las murallas, ¿no? Y era salir al muro, recuperar el muro, darle contenido. Y la brigada hace eso. La brigada tuvo dos etapas, después tuvo la etapa democrática. Cuando viene la democracia, la brigada se conforma como estudiante de Bellas Artes. Ahí yo entro en muralismo. El estudiante me dice, venía a ayudar. Y me acuerdo que participé en un mural que se hizo para Nicaragua, para la Revolución Sandinista, y hicimos un mural ahí en Independencia y Perú, no Independencia, no, Chacabuco, una vez, que decía Viva Nicaragua, que le hicimos con los compañeros que de ese momento que eran de la Federación Juvenil Comunista. Yo no era de la Juvenil Comunista, pero bueno, me interesaba el mural y fui a la guía. Y ahí es donde yo incursioné en el muralismo, ¿no? A partir de ahí, de Carlitos Rodríguez, de gente que hoy está pintando cuadros en Europa. Pero se han dedicado al arte burgués, diría Siqueiros. Pero bueno, no, igual está bien. Pero el muralismo en la época democrática
digamos que había algunas personas que trabajaban en el terreno, como Raúl Guzmán, como Soto en Corrientes, que eran tipos grandes que habían estado con Carpani compartiendo estos encuentros. Se juntaban, pintaban, Campodónico, Soto, Guzmán, Carpani, Noé, Lugo también. Y ellos, un Soto por ejemplo, empezó a conformar un grupo de mural en Corrientes, que se llamó el Grupo Arte Ahora, Guzmán trabajaba en forma individual en Catamarca. Raúl Guzmán es un monumentalista. Raúl Guzmán, no tengo imágenes, pero hace como trabajos gigantes con mucha imagen de las culturas precolombinas, la cultura de la Guada, de todas esas culturas. Y acá en Argentina, nosotros como estudiantes de Bellas Artes dijimos, bueno, nosotros queremos hacer murales. No nos interesaba lo que es la concepción del arte, de la pintura de Caballero. Conformamos grupos de trabajo, no había formación, vos no te formaba nadie en la escuela como muralista, vos tenías que hacer una investigación propia. Nosotros nos formamos entre 3 o 4 compañeros, que hoy obviamente son muralistas, excelentes muralistas, como por ejemplo el grupo de Néstor Portillo, que se llama Contraluz Mural, o el grupo de Taller Gambarte, que está Maximo Marpita. En Corrientes quedó Fernando Calzoni con el grupo Jaguar Azul. Bueno, varios compañeros en diferentes lugares empezaron a desarrollar un trabajo de formación y a conformar grupos de trabajo. Nosotros nos formamos en el grupo Muro Sur, que se salió en el 91, pero lo que sí hicimos nosotros fue generar talleres de formación. Nosotros lo primero que dijimos es, no vamos a cometer el mismo error que cometieron los grandes maestros, vamos a hacer talleres de arte público y muralismo. Entonces, los talleres de arte público y muralismo, nosotros hicimos uno en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, y de ese taller, que puedo decir, han salido en todos estos años muchos muralistas hoy que están trabajando, jóvenes, están trabajando y que ya trabajan a la par nuestro, como Lucas Quinto, Pablo López, Julián Criña, muchos completos trabajos le hizo, por ejemplo, Pablo López, Julián Criña, que es una escuela de Bellas Artes, una técnica mixta de silograbado y pintura, en marco de los lápices. El muralismo empezó a tener una dinámica a partir de la Guerra muy grande. Es el día de hoy que en realidad la meca del muralismo para Latinoamérica es Argentina, porque acá está pasando todo el muralismo. Nosotros por ejemplo la meca para nosotros fue México. En México te dicen hay que ir a la Argentina porque en Argentina hay todo un movimiento muralista que es muy importante. Para nosotros es un orgullo obviamente y desde la humildad que tenemos decimos no es para tanto. Creemos que hay una movida muy importante acá en Argentina porque hay muchos espacios donde se relaciona el mural, pero también entendemos que hay confusiones sobre lo que es la concepción del mural. Entonces hay diferencias y sobre todo estos últimos años donde hubo un auge de la militancia muy importante y el muralismo fue un método de trabajo para todas las organizaciones políticas y para mí mal usado, muralista. Ahora voy a profundizar en eso, pero el muralismo argentino empieza a tener muchos grupos, como lo que decía recién, talleres de formación en varios lugares, se recupera la carrera de muralismo en la Universidad de La Plata, en la Facultad de La Plata, que la habían cerrado los militares, volvió a hacer una carrera de 4 años, que la da la muralista Cristina Terzaghi, y se perdió el de la Cárcova, lamentablemente se perdió el taller de la Cárcova, pero se han generado diferentes talleres en diferentes escuelas, en diferentes espacios, que bueno, que permite continuar con esto de la formación. Para nosotros
muralismo, cualquier proyecto que tenga que ver con muralismo, como es el que estamos llevando ahora nosotros a través de un congreso que estamos realizando ahora para octubre, tanto lo que es la producción como la promoción y la protección del muralismo son las 3 P que tenemos nosotros como objetivos a cumplir, ¿no?, para futuras políticas de Estado sobre el muralismo, como aporte, que nada, ¿no?, que podemos hacer. Nosotros conformamos el colectivo político Ricardo Carpani, somos el colectivo político Ricardo Carpani. Como colectivo político, justamente nos gusta hacer hincapié en que somos un colectivo político y no un colectivo muralista solamente. Más que nada porque entendemos esto, traemos al presente la postura de Carpani, ¿no?, de que los muralistas tenemos que estar presentes en las buenas y en las malas problemáticas sociales que se viven en la realidad de un pueblo, ¿no? Nosotros surgimos en el 2009 con el tema del golpe a Honduras. Las salidas primeras que tuvimos nosotros, cuando nosotros salimos como intervención urbana de utensiles, pero veníamos ya hablando porque veníamos de la experiencia del 2008 con el campo y nosotros decíamos, ¿qué hacemos nosotros si no salimos a avanzar sobre los muros en contra del campo, en contra del avance de los monopolios y las corporaciones mediáticas? O sea, la única manera que decíamos nosotros es volver a ocupar la calle e intervenir. Intervenir con la técnica del grafiti, con la pintura, ¿no?, pero también teniendo en cuenta que el mural es un medio de comunicación, también es un medio de comunicación social, político y estético, ¿no? Entonces, nosotros entendimos que teníamos que estar vinculados con organizaciones sociales, políticas, sindicales, ¿no? Nuestros territorios eran esos, universitarios, estudiantiles, ¿no? No hacemos hincapié en un territorio barrial, sino hacemos hincapié en los territorios, ¿no?, donde están representados diferentes expresiones del campo popular. Entonces, trabajamos en este mural, por ejemplo, trabajamos con la organización política y social Los Pibes, Carito Borelo, ahí en La Boca, empezamos a hacer un trabajo con ellos, y esta fue una experiencia que fue un homenaje que hicimos a San Martín. La idea era traer, ¿no?, esta idea de San Martín con sus ideas, sus acciones a la obra, ¿no? Entonces lo vinculamos a todo lo que fue la lucha piquetera y de las organizaciones sociales y la resistencia que había que poner ante el avance constante, ¿no?, de lo que decía antes, ¿no?, los medios de comunicación y toda la invasión mediática en contra del proyecto político. Nosotros, estos murales, lo que sí nos interesa es que no queden como pintadas, sino que sean murales. Las pintadas para nosotros son los murales que nosotros no las merecemos pintadas, pero sí nos interesa que se categorice bien lo que es el mural, ¿no? O sea, el muralismo es una cosa, la pintada puede tener de mural, pero no es un mural en el sentido de que en los términos que se hace, en las situaciones que se hace y en el tiempo que se hace, ¿no? Por eso también diferenciamos el mural de graffiti, por ejemplo. Ahora tenemos un concepto nuevo que lo metieron los chilenos, que están fascinados con nosotros. Ellos hacen graffiti mural, que nos dijeron que no es lo mismo que el graffiti, entonces tenemos que sentarnos a hablar, que nos expliquen qué es el graffiti mural, que tiene que ver con esto del tiempo, justamente. Porque ellos dicen, nosotros hacemos graffiti mural porque nos lleva tiempo de trabajo. Antes un graffiti lo hacemos en boceto, ahora lo hacemos con boceto, por lo tanto es un graffiti mural. Entonces, son nuevas terminologías que se van agregando en esas idiosincrasias chilenas. Por ejemplo, los chilenos son, ellos, Chile está más invadido culturalmente que nosotros, o sea, ellos tienen una invasión de los yanquis terrible culturalmente en lo que es toda la cultura hip hop, por ejemplo. Entonces, ellos tienen mucho grafitero porque la cultura hip hop está muy metida en Chile. Entonces, ellos salen, todo lo que están haciendo ahora, graffiti mural, salen de esos grupos. Lo que pasa es que esos grupos no tenían la impronta política, ellos iban, hacían
pintaban y se iban, no les importaba. Ahora, cuando nosotros los empezamos a invitar a los encuentros acá, cuando ellos empiezan a participar de lo que hacemos nosotros, que empiezan a participar de nuestros congresos y nuestros encuentros, empiezan a ver que el mural no solo es expresarse, sino discutir una política, discutir ideología. Entonces, ellos allá vuelven, algunos, y ellos ya tienen problemas entre ellos, porque ya vuelven algunos diciendo, no, pará, nosotros tenemos que poner acá un poco más de compromiso, porque esto no es pintar solamente, sino que es aparte trabajar con la gente, organización. Y ellos tienen problemas con los mismos chilenos que están haciendo los graffiti, ellos le empiezan a meter tanto el contenido estético como el contenido político a sus murales. Y acá, nosotros lo que tratamos es de en el muralismo hacer mucho hincapié en eso, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay grupos, muchos compañeros como Lucas Quinto, como el grupo Contraluz Mural, ¿no? Que tienen muy buena técnica de trabajo, trabajan muy bien, pero están, es decir, son excelentes tipos de trabajo en el muralismo, pero quizás esté faltando más la parte de la pata política, el compromiso con lo político. Igualmente no es que yo digo que todos tengan que hacer eso, ¿no? Sino que digo que a nosotros nos parece que nosotros tenemos que estar donde están los trabajadores. Entonces, estos murales que ven acá, que están en escuelas públicas, son murales en escuelas públicas, la Escuela de la República de Chile, es un mural gigante, tiene 9 metros por 6, hecho una técnica de necesita, grafiado y segundo coloreado. Tuvimos 4 años en este mural. 4 años en este mural porque nosotros trabajamos de docentes, no es porque nosotros trabajamos y esto fue gratis. El mural no fue gratis. Pensaba que este mural, esa pared tenga un contenido. Pero lo hicimos en el tiempo que teníamos, por eso tardamos 4 años. Entonces algunos te dicen, no, pero ¿cómo? Basta de hacer murales gratis, basta de hacer esto. Es una discusión que nos damos de nosotros de ver hasta dónde una cosa es gratis, hasta dónde una cosa puede ser paga. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en estos casos es reivindicar la escuela pública, reivindicar la Unidad Latinoamericana, dar contenido a un espacio que es la escuela pública, donde, ¿no?, uno al ser un mural genera una situación de intervención, uno interviene en la cotidianidad de la escuela. Le interviene al padre, le interpela al padre del mural, le interpela a la compañera docente, interpela a los pibes. Está constantemente ese mural generando una interpelación. Entonces, cuando nosotros hablamos de promoción del muralismo, es decir, que promoverlo, también hablamos de lo que es en estos espacios, que son escuelas, generar, por ejemplo, las famosas guías didácticas para que los docentes trabajen con los chicos en guía didáctica sobre el mural. El mural se integra de la guía didáctica a la realidad y al proyecto pedagógico que puede tener la escuela, ¿no? Entonces, tratamos de cerrarlo, dejamos la idea, no sé si la escuela después lo lleva adelante, o lo aprovecha o no lo aprovecha, porque si no me tengo que quedar a vivir en una escuela. Claro, este mural no lo pudimos inaugurar, al final tuvimos un conflicto con la directora, tenemos una directora. Pero bueno, pero esta es una técnica, que es la técnica, como decía antes, del Trencadis, nosotros le llamamos mosaico, o mosaico veneciano, mosaico común, los venecianos son las venecitas. Y nosotros acá tratamos de estudiar la técnica, porque en realidad nos interesa la técnica porque esta técnica es inamovible, esta técnica no se cae nunca, se la tiene que tirar a la pared. Ese mural tiene garantía de vida eterna, si quiere. Algo que venga ahí y lo tire, o lo pinte arriba, porque a veces han hecho esas brutalidades de pintar arriba. Pero este mural, por ejemplo, va a durar, puede durar 100 años. Lo único que hay que hacer es retocar la parte de pintura, porque la pintura sí tiene un tiempo acotado, ¿no? Pero tratamos de incursionar como colectivo, ¿no?, acompañando lo político y lo técnico, porque me parece que van juntos, ¿no? El tema, yo no le puedo decir a una persona, a un compañero que me dice, yo por ejemplo, si nos llamaron de la villa
hacemos un par de murales en 11-14, en varios lugares, y bueno, ahí los recursos ahí son limitados y el mural se hace igual. Entonces, los colegas le decimos, ya que esto va a durar 2 años. Pero los fines políticos, el mural hay que hacer. No, le decimos que hacemos un mural, no hacemos una pintada, ¿no? Este mural lo hicimos en Fuerte Apache, en un jardín de infantes, ¿no? La directora, la maestra, es un detalle más amplio. Pero bueno, el tema de lo que es la protección del muralismo, el marco legal que nosotros queremos dar, generalmente no hay un marco o una normativa que nos permita a nosotros proteger la mural, hay que hacerla, ¿no? Para que esto no se vea afectado. Este mural lo hicimos en la 11-14, fue un pedido del Centro de Salud, ¿no? Por el tema de las muertes de los pibes en accidentes domésticos. Cómo tiene que estar instalada las cosas en la parte eléctrica, las escaleras que ponen, que son un peligro para los pibes, que se caen, las barandas flojas. Todo eso se trabajó ahí con el Centro de Salud. Este mural se inauguró, ese día que se inauguró, me acuerdo, nos asustamos un poco porque ya venía una situación ahí complicada, pero fue como si nada, o sea, la gente siguió inaugurando el mural. Este mural, por ejemplo, que está pintado, el año que viene va a estar gastado el color, se va a deteriorar, va a terminar y cuando se deteriora un mural, se gasta y ya no se entiende y no se ve, sí, es factible que venga uno con una pintada, la tape, se pierda, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece importante poder hacer hincapié en el tema de lo técnico para que la imagen perdure, porque es un trabajo que no lo hacemos nosotros solos, sino que lo hacemos con otra gente que también participa y los pibes que están ahí, y si ellos ven que esto no dura, nos da la sensación de que tampoco nosotros le pusimos mucho interés y no le dan interés al mural, o sea, no pierden. El colectivo trabaja, como decía antes, trabajamos con diferentes espacios políticos. En este caso hicimos un mural, un silograbado mural, que son placas de madera grabadas con placas al agua, que está hecho en el centro cultural Enrique Santos Discépol de Norberto Galazo. Nos pidieron un mural en homenaje a Discépol justamente, y bueno, trabajamos con los pibes de ahí, el mural, la idea, se hizo una inauguración, era otro entorno, el espacio ese no era el lugar de la villa, era otro lugar, era más intelectual, pero bueno, son los espacios donde nosotros tratamos de que la idea del muralismo haga hincapié y cumpla la función que para nosotros tiene que cumplir, que es tanto generar una estética, para nosotros particularmente, poder aportar a la estética del proyecto político. Nosotros entendemos que este proyecto tiene que tener una estética, y lo que queremos es que la estética no la está teniendo. Está quedando en 2 o 3 individualidades, lo cual para nosotros es contradictorio, porque eso es un concepto más liberal y colectivo. Entonces nos interesa demasía poder hacer hincapié. Por eso ahora organizamos el Congreso de Muralismo Argentino, el CCK. Logramos convencer a Cultura de Nación que nos dé bola, y en ese espacio, si quieren inscribirse, pueden inscribirse, va a ser a fines de octubre. En ese marco del Congreso se van a discutir estas cosas. Se va a discutir el muralismo como política de Estado dentro de lo que es el Ministerio de Cultura, para poder hacer hincapié en esto, ¿no? O sea, que estas construcciones son colectivas, y por colectivas también implican otro criterio estético, lo individual, que puede hacer un tipo que no es que sea malo, no digo que sea malo que haga un tipo solo, ¿no? Pero el concepto a nosotros nos parece que es como que dentro del marco de las artes visuales, de los proyectos de lo que son artes visuales, no se ha hecho mucho cambio. Es lo que nosotros lo tiramos para la discusión, no es que tengamos la razón, capaz que viene alguien y me convence de que no es así, pero a nosotros nos parece que ahí tiene que haber una discusión de esta estética, ¿no? Porque
hay una discusión. Paca Paca tiene una estética diferente a Cartoon Network. Hay una preocupación ahí porque la transmisión sea otra, porque la imagen sea otra. Se ponen contentos porque un pibe le pide a la mamá que le ponga San Martín en la torta y no le ponga a los Power Rangers. Sí, es un logro cultural impresionante, porque hay gente laburando en esa estética para que eso funcione. Entonces me parece que en todos los espacios tiene que haber eso, ¿no? O sea, nosotros creo que competimos, no es que competimos, sí, hay una disputa del espacio público muy fuerte, porque hay un concepto de la derecha que está trabajando en el espacio público. Macri trabaja en el espacio público. Macri hace hacer murales en medianeras, paga en dólares, paga mucha plata, pone todos los recursos, pone todas las herramientas, pone todo, y nosotros pintamos murales con 2 andamios que se nos caen a pedazos, no tenemos seguro, y estamos trabajando para organizaciones políticas que están comprometidas con el proyecto. O sea, esas cosas son las que nosotros no entendemos, y siempre decimos lo mismo. Si yo veo a un Roca después de 100 años en el centro, paradito, como si recién lo hubiesen hecho, con el mejor bronce y los mejores artistas, es porque la derecha sabía que ese Roca tenía que durar 200 años. Y ahí está, y no va a durar 200 años, va a durar 400 años. Nosotros no vamos a estar y Roca va a estar ahí parado hasta que lo tire. Pero la derecha se encargó de que esa roca esté hecho en los mejores materiales, con los mejores artistas, porque plásticamente es impecable el trabajo. Nosotros, ¿por qué no? Nosotros, ¿por qué no podemos multiplicar eso y hacer un homenaje a los caudillos del interior y que dure encima? Está todo bien, le hicieron a Juan Azurduy. No me gusta a mí Juan Azurduy, sinceramente, a mí no me gusta. No me gusta la escultura, digo. Juan Azurduy sí me gusta, obviamente, pero digo, la escultura a mí no me, estéticamente no. Pero bueno, y es un hecho político importante. Sacaron a Colón, pusieron a Juan. Buenísimo, ¿no? Pero digo, las cuestiones estéticas también son importantes, me parece, tenerlas en cuenta. Sí, porque no se discuten, se hacen directamente. Entonces, me parece que es importante poder, y el muralismo viene, dentro de todo de lo que estamos haciendo ahora, viene en esta discusión, viene en este planteo de lo estético, porque es una cuestión pública. Vamos, no es que yo lo hago para mí. Este es un mural que hoy inauguramos en Cetera. Es un detalle, ¿no? Creo que hay algunos que están enteros. Pero estas cuestiones de lo estético, de lo que uno, son importantes poder seguir desarrollándolas y trabajarlas, ¿no? A mí me hubiese encantado que haya un concurso público para hacer a Juan. Y que varios compañeros que querían participar presenten sus proyectos. Por más que se la den al mismo tipo, no importa. Pero hace un concurso público. Macri hace un concurso público para intervenir Vieites en California, ahí en Barracas. Llama un concurso, presentar proyectos para intervenir, hacer una intervención urbana bajo la autopista, pone todos los materiales, 250.000 pesos. ¿Por qué nosotros no llamamos un concurso público para hacer, por ejemplo, el monumento a la soberanía que la hizo Polechello, por ejemplo? ¿No? Un reconocido, eso voy, o sea, el reconocido está trabajando. Entonces, la cuestión pública tiene que ver con eso. Bueno, está bien, sí, ya sabemos de antemano que se la van a dar a Graciela Fernández la cultura, pero hacer un concurso público que la gente participe, que vos veas otra posibilidad, ¿no? Porque si no, es la misma dinámica que se manejó siempre. La misma dinámica que se manejó siempre, ¿cuál es? Y vos te llamás Milo López, sos famoso, y te lo digo a vos, porque Milo López me hizo este micrófono que sale hoy 10.000 pesos, pero dentro de 20 años va a salir 50.000 pesos. Por eso en la historia del arte, y hoy lo pueden ver ustedes, se paga la firma, no se paga la obra. Vos comprás un Van Gogh a $300 millones porque dice Van Gogh, no porque obviamente que te gusta Van Gogh, ¿no? Pero porque ese valor de la firma. Esas son concepciones mercantilistas de lo que es las artes visuales. Entonces, dentro de lo que es el espacio público, me parece que tiene que haber otros criterios para nosotros, ¿no?
pero dentro de lo que es el espacio, y con esto termino, en el congreso que vamos a hacer ahora de muralismo, en el congreso que estamos organizando, lo que se está discutiendo es el muralismo y la militancia, muralismo y educación, muralismo y expresión social, muralismo y medios audiovisuales, todo lo que de alguna manera interfiere a lo que es el muralismo. Entonces va a haber paneles con compañeros que hacen murales y con gente que viene más del sector del pensamiento estético, va a haber gente de medios como Bauer, por ejemplo, va a haber gente Astragalazo, va a haber varios que van a hablar desde su lugar, que es lo que ven dentro de lo que es esta expresión del muralismo, y al final va a haber se van a reunir en comisiones, que todo lo que se anoten pueden participar de esas comisiones para sacar un documento final, que es el documento que nosotros le vamos a entregar al Ministerio de Cultura para que lo tenga como guía para futuros proyectos dentro de lo que es el uso del muralismo dentro de las políticas de Estado. Esa es la idea del Congreso, por eso están todos, pueden escribir, si quieren, no hay ningún problema. Pero esto lo estoy comentando acá porque se va a discutir en esos lugares. Y hoy varios grupos estamos discutiendo este tipo de problemas. O sea, si el muralismo, si podemos trabajar, considerarnos trabajadores del muralismo, si somos artistas plásticos y después muralistas. Bueno, toda esta problemática que tiene este sector, que surge a partir de todo lo que venimos haciendo. O sea, porque nosotros trabajar en sindicatos nos enseña a ver cómo se organizan los sindicatos, cómo son los sindicatos, y vemos si nosotros podemos hacer un sindicato. No es que veamos un sindicato, no sabemos, pero la idea es un poco, y lo que me parece que es interesante destacar es que el muralismo en la Argentina viene desarrollando una actividad muy fuerte en todo el país, porque no es acá solamente, estamos en Neuquén, estamos en Mendoza, Catamarca, Tierra del Fuego, provincia de Buenos Aires, todo lo que es el litoral, Chaco, por ejemplo, con Quique York, otro muralista importante de la región, que él hace murales con cemento directo. Y ellos, lo importante de eso, ellos están haciendo murales de la imagen, transmiten toda la idiosincrasia y las problemáticas de la región y la mística de la región. O sea, todo eso ellos transmiten. No es que hablan sobre las culturas propias del lugar, ¿no? Que son interesantes porque es lo que se trata de rescatar de cada región. Pero hay una gran avance dentro del muralismo en Argentina, por eso, como decía antes, terminamos siendo nosotros como la meca de varios países latinoamericanos que vienen acá a ver qué está pasando en el muralismo, por qué. Pero quiero aclarar esto, o sea, es porque hubo un esfuerzo muy grande de los muralistas. Les digo, nosotros organizamos encuentros, hay compañeros de corriente, organizan encuentros de muralismo internacionales, o sea, viene gente de Paraguay, Chile, Perú, Bolivia, hasta de México, con un aporte mínimo del Estado, 10 pasajes, nada más. Todo lo demás es, sí, vos me puedes conseguir, yo te consigo esto, te consigo 2 pasajes del senador y te consigo esto, y voy a la empresa y digo, che, pongo el cartelito, dame, realmente, así se hicieron las cosas, así se armó el muralismo en estos 25 años de muralismo. Por eso nos parece interesante el Congreso, para que el Estado tome nota de esto, ¿no? Y pueda ver de qué manera se puede apuntar. Es algo que no es sencillo, cuesta. Yo ya no tengo nada para decir, pero si tienes una pregunta, no hay problema. Soy todo oídos. En la Cárcova. En algún momento mencionaste que en la Cárcova se hizo un taller de mural. ¿En qué época? Sí, la Cárcova tuvo un taller de mural por mucho tiempo, durante la década del 60, 70, 80, 90. La Cárcova no me enteré por eso. ¿Qué época estuviste? En el Mundial de Fútbol, 78. Capaz que estaba cerrado por la
ahí talleres. empecé, porque tuve que dejar, porque yo trabajaba en aerolíneas, y supuestamente iba a venir tanta gente que me pusieron horario cortado y tuve que dejar la Cárcova y volví en el El taller de la Cárcova era como un seminario, en su momento era una carrera también. Ah, Era como vos ibas a la Cárcova y hacías o pintura, o dibujo, o escultura, grabado, o mural, o cerámica. No, por eso te Hacías 4 años. Después, lo que hizo la dictadura, yo creo que la dictadura lo cierra el taller y después se reabre en la democracia como seminario. Para aquellos que estudian en la Cárcova. Yo por ejemplo, cuando estudié en la Cárcova, en los 90, yo podía hacer el seminario del mural. Bueno, pero digo, era como que la Cárcova tenía un taller que también era bastante limitado. Nosotros veíamos que era un taller que se acotaba la experiencia en soportes muy chicos, y era un taller que salía a la calle, que se vinculaba con otros espacios. Era muy de alta excelencia, por decirlo de alguna manera. Pero hubo maestros importantes, Ari Cárdenas, Ponciano Cárdenas, otro muralista que es boliviano, radicado acá en Argentina, es excelente, como muralista, todavía está re grande y sigue haciendo mural. Él estuvo dirigiendo la Cárcova mucho tiempo. Después estuvo Alfredo Guido, ya por los 50, que son los que muchos que hicieron murales en algunos edificios, en los subtes. Ahí tenía más dinámica. Pero después fue seminario y ahora ya no está más. O sea, la Cárcova no existe más como Cárcova. Ni la Museo de Belgrano, Cali. ni la Pueyrredón, ni nada. Bueno, la Belgrano sí, nosotros resistimos. Ah, sí, la Belgrano. Sí, sí. Nosotros somos profesorado en artes visuales y ahora vamos a hacer la especialización, la diplomatura. Hicimos en la Belgrano lo que era la Belgrano Corredón Cárcava, lo hicimos todo en la Belgrano. Yo fui a el verano justo el año que se inventó el curso de enlace entre directamente a la Pueyrredón. Ah, claro. Sí, bueno, en los 70. No, ahí ya estaba en la Cárcova. Antes, sí. Soy del 54. Pero por ejemplo nosotros el taller de mural de la Belgrano está desde el 91. Hace bastante tiempo. Y el taller de la Belgrano tampoco tiene recursos. Nosotros hicimos un taller con un aula que funciona acá. Una mesa y una nada. Empezamos con nada y hoy. Pero es porque nosotros nunca pedimos, nos quedamos con las cosas que van quedando los trabajos que hacemos para otros murales. Pero es un taller que no está bancado por el Estado. No, todo lo que está ahí, cuando a mí me rasquen, yo me tengo que llevar todo de ahí y queda pelado. Todo nuestro. O sea, es una situación, no una situación, es una realidad que evidentemente es una concepción diferente de lo que es el mural. Yo en un momento me nombré lo de las organizaciones políticas porque el muralismo en esta época, en esta década ganada, el muralismo fue utilizado en todas las organizaciones y de todas formas. Hay programas del Estado, mucha plata, como es el programa de murales colectivos. Ahí sí había mucha plata, pero no es que hacían murales, hacían pintadas con la gente. La cuarta parte de esos trabajos ya no existen. No existen porque pero ahí había plata para que sea mural, plata para los materiales, plata para el avión que iban a Jujuy, iban allá. O sea, digo, o por ejemplo decir, tenés desarrollo social, tenés acá la dirección tal, todas tienen muralismo para canalizar recursos. Nosotros decíamos, ¿por qué no ponés una dirección de muralismo que centralice las actividades y organice, ¿no? Para que vos puedas decir, bueno, dentro de esto vos, nosotros porque salimos a defender lo que hacemos nosotros, o sea, porque si no, todo es mural. Vos vas ahora, vas a esa pared, haces una línea y dices, che, yo sé que hice un mural y hice un mural. ¿Por qué decir que haces un mural porque pintas una pared? O sea, hacer un mural implica un relevamiento de la temática, primero tener la reunión con la gente que te pide el mural, charlar sobre la temática, relevar la temática, buscar el material, que la gente traiga material, hacer el boceto, hacer
hacer análisis arquitectónico de la pared, hacer el reglamento temático, juntarte con la gente para ver si está bien encaminado, y hacer el boceto que te lleva 2 o 3 meses. ¿Entendés? Tienes el boceto de color, y después el mural te lleva otros 2 o 3 meses. O sea, eso es hacer un mural. Ahora, yo voy un día, porque yo hace 25 años que hago murales, sí puedo hacer algo en un día, ¿no? Porque tengo un criterio ya de años de laburo, pero es una pintada, lo hice en el momento, ¿sí? Forma, uno ya tiene una idea de cómo componer el espacio. Eso es importante para poder categorizar y para que todos sepamos, porque ver, percibir, ¿no? Es importante para todos nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a percibir todo muy rápido. Yo les cuento anécdotas, por ejemplo, que me han pasado cuando hice un mural en la cancha de Boca, que yo me mataba de risa, pero eran trágicas. Yo hice un mural en la cancha de Boca, sobre los 7 paneles sobre Bransen, que son gigantes, 7 metros por 6. Por ejemplo, estoy pintando, me para un flaco y me dice: loco, ¿cuándo hiciste todo esto? ¿Cuándo hice todo esto? Así, 3 meses estoy pintando. No, yo pasé ayer y ya no había nada. No viste nada, le digo. No puede ser, hace 3 meses estoy flaco. Acostumbrado a pasar por Bransen, mirando el piso, mirando, pero no mirando, no viendo, no percibiendo, seguía, no se dio cuenta. Un tipo en auto, todos los días para, lo choca. El tipo pasaba, me bajó, yo dice: volver a laburar. No es mi culpa, le digo. ¿Cuándo hiciste esto? Hace 6 meses que estoy haciendo esto. Y esas cosas te dan cuenta que la persona en la calle no está bien. Va, sí ve, voy a comer una hamburguesa en Maradona porque viste arcos dorados, la viste al fondo, arcos dorados, te fuiste. Entonces, tenés eso en la cabeza. Y cuando vos ves un mural, hay gente que me ha dicho: lo cambiaste, ¿no? Esto porque esto no estaba así. No, le digo, está igual que me ha pasado. No, porque esa figura que vos hiciste ahí no estaba. Sí estaba. Esa que vos no la viste. Vos viste ahí, sí. Ese tiempo que nos tenemos que tener para decir: bueno, a ver, voy a ver. No lo tenemos, no lo damos. Entonces, hay cosas que pasan desapercibidas. Yo la idea un poco es recuperar ese tiempo, esa manera de poder percibir algo y tener un pensamiento crítico y un criterio mínimo estético, decir que estás viendo, que estás interpretando. Y para nosotros eso tiene que salir de la escuela. La escuela es la que vos tenés que tratar de meterte en eso de la percepción, de plástica. Bueno, sí, eso ya lo pibes no sé, que llevar, para que vean, para que miren, para que, viste, los pibes empiezan a la calle y te digan: no, esto es una cagada, no, esto está buenísimo. El tipo lo está acostumbrado a ver. Me parece que eso es importante. Y si eso no pasa, a nosotros nos pasa todo rápido. O sea, yo lo veo, vos ves la televisión y todo es muy rápido. La computadora, los pibes están acostumbrados a eso. Entonces, cuando vos le sentás a hacer un boceto para un mural, pero ¿cuánto tiempo? Claro, para la foto, lo proyectamos, es más fácil, lo proyectamos a la foto y ya está. No, esa es la idea, ¿no? De cambiar un poco este paradigma, lo que es el mural, lo que ¿Más? No, simplemente yo quería resaltar 2 o 3 conceptos que me parecen fundamentales, ¿no? Esto de la construcción de lo colectivo, de esta pelea que hoy nos toca en el cotidiano, romper con la individualidad, romper con este modelo enlatado que, como decimos, nos hace caminar sin ver y consumir lo que nos vende, fundamentalmente, y no sentarse a reflexionar con el que está al lado, con nuestros vecinos, en qué realidad vivimos, cómo aprendemos a expresar eso y no
consumir lo que nos traen de afuera, ser nosotros los que creamos nuestra propia expresión artística y que quede reflejado. Me parece que esta es una pelea, creo que es fundamental, ¿no? Porque la pelea cultural es la que va a modificar las cosas de fondo. No es la pelea de lo concreto, lo chiquito, es la pelea de fondo. Ganar la cabeza, ganar la capacidad de asociarnos en un proyecto, asociarnos en un país, asociarnos en una convivencia. Me parece que lo que ustedes están planteando con mucha claridad es este proyecto de rescatar nuestros valores, rescatar nuestra historia, rescatar nuestra capacidad de crear, no de depender, y de construir colectivamente algo que nos exprese y nos contenga. Me parece que en esta es una pelea que no solo nos compromete a todos, y creo que tenemos que bancar esta iniciativa, tenemos que incluir en la agenda de demanda esta cuestión de expresar la nueva iniciativa artística, cultural y política de esta nueva generación comprometida que tiene que tener un canal de diálogo fluido con el Estado, pero como decimos, un Estado más inteligente. No un Estado que simplemente, bueno, si hay una demanda buena, pongo plata, pero la pongo así, indiscriminadamente. Porque eso es parte también del proyecto. Defender las conquistas. No, pero por ejemplo, cuando fue el bicentenario, nosotros queríamos hacer un proyecto, no para hacerlo nosotros, decíamos, bueno, un proyecto, cada región hace un mural, un monumento, un homenaje a Chocho Peñalosa, a Barcelona, ¿no? Con materiales, o sea, material cerámico, ¿verdad? Que esto Cultura nos dijo, no hay presupuesto para eso. No hay presupuesto. Sí, no es que dijo, déjame ver, a ver cómo hacer uno. No hay presupuesto. Claro, después vos te enterás que Fuerza Bruta cobró 65 millones de pesos para hacer todo lo que hizo, y yo dije, claro, bueno, ya sabemos, bueno, alguien acá, ¿cómo se llama esto que está manejando? Bueno, hay uno, creo que es Broma. Broma maneja todo, entonces Broma dice que tiene todos los recursos. Entonces, está como, ¿vieron cuando uno dice se terciariza una situación que es muy de estos tiempos? Poner todo en manos de un tipo que te mandó la confianza cero, que me hace dejar algo lindo y la gente lo va a buscar. Sí, ahí en ese grado se hicieron, me acuerdo, en las entradas de las avenidas, con las estructuras, tubulares con imágenes blanco y negro, que había hecho los artistas, y obviamente eso terminó todo, sacaron, tiraron, cosa que no se ve. Nosotros, si vos querés ver algo del Bicentenario, tenés que tener una computadora, tenés que buscar por internet, tenés que tener internet pago, porque si no tenemos wifi gratis todavía para. Y nosotros decimos eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que no podamos? Un mural sí lo puedes tener, te puede hacer recordar el Bicentenario. Entonces, nos parecía que es importante eso, no un mural solo, digo, hablo de lo que es la obra pública, ¿no? Nosotros decimos 1.600 escuelas, ¿no puedes hacer un mural en cada escuela? Si el proyecto de Quinquela Martínez es maravilloso, los murales que hacía en la escuela donde se da clase acá, cada aula tiene un mural, de la música, de las artes, del cuerpo, cada pibe que pasa ve un mural. Entonces, ¿cómo puede ser 1.600 escuelas y no poder decir, bueno, un plan de vivienda, una plaza temática, cultura de señalización, murales? O sea, y está el concepto de industria cultural, que es otro tema, industria cultural, ¿no? Como concepto que se está metiendo ahora, que es todos los elementos que vos podés meter dentro de lo que es la producción y después la venta, ¿no? Y nosotros conseguimos la industria cultural desde qué lado, de que yo puedo trabajar con empresas de pintura, empresas de cementillas, empresas plásticas, y genero todo un industria cultural a través de un mural, como es el cine. El cine es un industria cultural, entonces tiene diferentes lugares que le consiguen las cosas para hacer una película. Pero bueno, esperemos que el Congreso nos dé la posibilidad de poder hacer visible esto. Bueno.
y seguiremos convocándolo. Y se me acaba de ocurrir una cosa, el mural de los 10 años del arte. Empezar a trabajar sobre la fecha que va a ser muy importante